¿Qué puede llevar a un coloso del culturismo, apodado Frankenstein, a colapsar en el escenario quedándose a un paso de la muerte? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el canal donde el hierro y la pasión se fusionan. Hoy desentrañaremos el escalofriante incidente de Paul Dillett en 1994. Si quieres llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, en la descripción encontrarás un enlace a nuestra guía exclusiva de entrenamiento. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo este gigante venció a la muerte y transformó el culturismo para siempre. Suscríbete y prepárate para una historia que te dejará sin aliento. Paul Dillett no es solo un nombre en el culturismo, es un fenómeno, un titán que marcó una era. Nacido el 12 de abril de 1965 en Montreal, Canadá, este gigante de 1,88 m y más de 130 kilos en competición redefinió lo que significa ser un mass monster. Apodado Frankenstein, un guiño a su tamaño descomunal y su genética privilegiada, Dillett no solo dominó los escenarios en los años 90, sino que cambió la percepción de lo que un culturista podía lograr. Pero, ¿cómo llegó este hombre a convertirse en una leyenda? Vamos a retroceder y conocer su historia desde el principio. Antes de levantar pesas, Paul era un atleta polifacético. Creció en un entorno donde el deporte era su vida. En su adolescencia destacó en el fútbol americano, jugando como linebacker en la Canadian Football League, CFL. Su fuerza bruta y velocidad lo hacían temido en el campo, pero también llamaban la atención fuera de él. Con un físico naturalmente imponente, Paul parecía destinado a algo más grande que los emparrillados. Fue en los años 80 cuando descubrió el culturismo, una disciplina que le permitió canalizar su fuerza y su obsesión por superar los límites humanos. Inspirado por leyendas como Lou Ferrigno, conocido por su papel como Hulk y su dominio en el culturismo, y Tom Platz, cuyas piernas son aún hoy un estándar de perfección, Paul decidió que el gimnasio sería su nuevo campo de batalla. Su transición al culturismo no fue casualidad. Paul tenía una genética envidiable, hombros anchos, cintura estrecha y una capacidad para ganar músculo que parecía sobrenatural. En una entrevista con Generation Iron en 2020, Paul reveló que su madre, una mujer fuerte y atlética, le transmitió esa genética excepcional. Pero no todo fue fácil. En sus primeros años, Paul entrenaba en gimnasios locales de Montreal, donde aprendió a base de prueba y error. No había entrenadores de élite ni planes nutricionales sofisticados, solo puro instinto y determinación. Sus amigos recuerdan cómo Paul llegaba al gimnasio con una intensidad que intimidaba incluso a los veteranos. Era como si cada repetición fuera una declaración de guerra contra sus propios límites. En 1991, Paul dio el salto al escenario competitivo en los North American Championships, un evento clave para los culturistas amateurs que buscan convertirse en profesionales. Con solo 26 años, quedó en segundo lugar en la categoría de peso pesado, un logro impresionante para un novato. Este resultado le dio la confianza para seguir adelante. Un año después, en 1992, regresó a los North American Championships y arrasó, ganando el título general y obteniendo su tarjeta profesional de la IFBB, International Federation of Bodybuilding. Esa tarjeta fue su pase al mundo de los grandes, donde competiría contra los mejores del planeta. El debut profesional de Paul fue un espectáculo. En 1993 participó en el Arnold Classic, una de las competencias más prestigiosas del culturismo, y se llevó el cuarto lugar. Ese mismo año compitió en el Mr. Olympia, el santo grial del culturismo, y logró un sexto puesto. Para ponerlo en perspectiva, estaba enfrentándose a titanes como Dorian Yates, quien dominaba la escena con 6 títulos consecutivos de Mr. Olympia, y Flex Wheeler, conocido por su simetría casi perfecta. Paul no solo estaba en la conversación, estaba desafiando a los dioses del culturismo. Su físico era una anomalía. Brazos de 60 centímetros, hombros que parecían tallados en granito y un pecho que eclipsaba a sus rivales. Pero lo que más impresionaba era su presencia. Cuando Paul subía al escenario, era imposible no mirarlo. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar de su tamaño, Paul tenía un punto débil: sus poses. En el culturismo no basta con tener el mejor físico, hay que saber presentarlo.
Las rutinas de poses de Paul, aunque impactantes, carecían de la fluidez y elegancia de competidores como Shawn Ray o Kevin Levrone. Los jueces notaban que su coreografía no siempre estaba a la altura de su físico. En una entrevista con Muscle Insider, Paul admitió que las poses no eran su fuerte, pero trabajó incansablemente para mejorarlas. Este detalle, aunque pequeño, le costó posiciones en competencias donde los márgenes eran mínimos. Aún así, su impacto era innegable. Los fanáticos lo adoraban. Imaginaba lo que estaba por suceder. En plena ronda de poses, con miles de personas en el público, el cuerpo de Paul Diet simplemente se apagó. En un instante, su cuerpo quedó completamente paralizado. Sus músculos estaban tan contraídos que no podía moverse. Sus brazos y piernas quedaron rígidos, y él, de pie, sin poder hacer nada. Era como si hubiera quedado petrificado en el escenario. La audiencia, los jueces y los otros competidores quedaron en shock. En un deporte donde los límites del cuerpo son llevados al extremo, nunca se había visto algo así. Los jueces y su equipo de entrenadores corrieron al escenario para intentar ayudarlo. Pero lo increíble era que Diet estaba consciente. No podía moverse, pero estaba despierto, atrapado en su propio cuerpo. Sus músculos estaban en un estado de calambre extremo por la deshidratación severa. Se necesitó la ayuda de varias personas para bajarlo del escenario y llevarlo de emergencia al hospital. Lo que sucedió con Paul Diet fue un caso extremo de colapso por deshidratación. Su cuerpo había sido drenado de tantos líquidos y minerales esenciales que sus músculos ya no podían funcionar correctamente. Básicamente, su sistema nervioso y muscular habían entrado en un estado de crisis total. Si no hubiera sido atendido de inmediato, el desenlace podría haber sido mucho peor. Afortunadamente, Diet sobrevivió a este episodio. Sin embargo, su carrera quedó marcada para siempre. Aunque continuó compitiendo durante varios años más y obtuvo buenos resultados en el culturismo, este incidente lo convirtió en un ejemplo de los peligros de llevar el cuerpo al límite. Lo que pasó con Paul Diet dejó una lección importante en el mundo del culturismo. El abuso de diuréticos puede ser extremadamente peligroso. En el intento de alcanzar la perfección en el escenario, algunos culturistas han llevado su cuerpo a puntos de deshidratación tan extremos que ponen en riesgo su propia vida. Con el tiempo, Diet se retiró del culturismo profesional y creó su propia liga de competencias. Aunque nunca ganó un MR Olympia, su historia es recordada no solo por su impresionante físico, sino también por el momento en el que su cuerpo se apagó frente a miles de personas, mostrando los peligros de una preparación extrema. El culturismo es un deporte de disciplina y sacrificio. Pero a veces, la línea entre la excelencia y el peligro es muy delgada. Paul Diet vivió en carne propia lo que significa cruzar esa línea. Y su historia sigue siendo una advertencia para todos los que buscan llevar su cuerpo al extremo. Paul Diet fue un fenómeno en el culturismo de los años 90, un monstruo de más de 130 kilogramos de músculo con una estructura física impresionante. Muchos lo consideraban uno de los culturistas con más potencial de su época. Pero su historia no es solo la de un gigante que dominaba los escenarios, sino también la de un hombre cuyo cuerpo literalmente se apagó en plena competición. Un episodio que dejó impactado al mundo del culturismo y que mostró el peligro extremo del abuso de sustancias y diuréticos en este deporte. Para entender lo impactante de lo que le sucedió a Paul Diet, primero hay que conocer quién era. Nació en Canadá y empezó su carrera en el culturismo en los años 90. Su físico era algo fuera de lo común, una combinación de tamaño, simetría y una estructura ósea que le daban una apariencia casi de personaje de cómic. Con un tamaño de 1,88 metros y más de 130 kilogramos en competición, se convirtió en una sensación desde su debut en el MR Olympia. Desde el principio, Diet llamó la atención por su potencial. En 1993, durante su primera participación en el Arnold Classic, quedó cuarto, lo cual era un logro impresionante para un novato. Su físico tenía una combinación de tamaño y estética que lo hacía destacar. Sin embargo, su talón de Aquiles siempre fue su falta de control en las poses y su dificultad para secarse a nivel de otros competidores. Y aquí es donde empieza la historia que marcaría su carrera para siempre. En 1994, Paul Diet se presentó nuevamente al Arnold Classic. Pero esta vez algo estaba mal. Para muchos culturistas, conseguir la máxima definición requiere un proceso extremo de deshidratación. Los diuréticos se utilizan para eliminar hasta el último rastro de agua bajo la piel y lograr ese aspecto seco y detallado. Sin embargo, el uso excesivo de estas sustancias puede tener consecuencias fatales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Paul Diet. Mientras la competencia avanzaba, Diet comenzó a mostrar señales de que algo no estaba bien. Su piel estaba demasiado tensa, su expresión facial reflejaba sufrimiento. Un grito desgarrador rompe el silencio. ¡Oh, Dios mío! Paul se tambalea, sus piernas ceden y el gigante colapsa en el escenario, inmóvil, frente a miles de espectadores atónitos. El auditorio queda en un silencio sepulcral. Nadie entiende qué está pasando.
¿Es parte del espectáculo? ¿Un truco dramático? Pero los gritos de los oficiales y la llegada frenética de los paramédicos confirman que esto es real. Paul Dillett, el hombre que parecía indestructible, yace en el suelo, atrapado en una prisión de su propio cuerpo. 4 oficiales lo levantan con dificultad. Su peso muerto es un desafío incluso para ellos. Lo llevan detrás del escenario mientras el público murmura, entre el shock y la incredulidad. Los paramédicos luchan por encontrar una vena en su cuerpo deshidratado para administrarle fluidos intravenosos. Según Paul, en una entrevista con Generation Iron en 2020, su corazón dejó de latir durante 1 minuto entero. Sí, durante 60 segundos, Paul Dillett estuvo clínicamente muerto. ¿Qué llevó a este coloso a un colapso tan dramático? La respuesta está en las prácticas extremas del culturismo profesional de los años 90. En esa época, la búsqueda de la definición muscular perfecta llevaba a los atletas a extremos peligrosos. La deshidratación severa era una técnica común. Los culturistas reducían drásticamente el consumo de agua y sodio días antes de una competencia para que su piel se viera más fina y sus músculos más definidos. Paul, siguiendo consejos de entrenadores que no comprendían del todo las consecuencias, llevó este proceso al límite. Según reportes de la época, como los recopilados en artículos de Essential Sports, su cuerpo sufrió un desbalance crítico de electrolitos. La falta de magnesio y el exceso de calcio en su sistema desencadenaron espasmos musculares incontrolables, conocidos como tetania. Estos espasmos no solo eran dolorosos, paralizaron su cuerpo, afectando incluso su capacidad para respirar adecuadamente. El Arnold Classic de 1994 no fue solo un evento, fue un punto de inflexión para el culturismo. El colapso de Paul expuso los riesgos de las prácticas extremas que, aunque comunes, no siempre se discutían abiertamente. En los días previos a la competencia, Paul había seguido una dieta estricta, eliminando casi por completo el agua y los carbohidratos para lograr esa apariencia seca que los jueces premiaban. Pero su cuerpo, sometido a un estrés físico extremo, no pudo soportarlo. En el hospital, los médicos trabajaron contrarreloj para estabilizarlo. Le administraron magnesio y fluidos intravenosos para contrarrestar el desbalance, pero el daño ya estaba hecho. Paul no solo enfrentó un colapso físico, sino también un golpe emocional. En entrevistas posteriores, como la de Generation Iron, confesó que el incidente lo hizo cuestionar todo: su carrera, sus métodos, su vida. El incidente también tuvo un impacto inmediato en la comunidad del culturismo. Los fanáticos, que habían visto a Paul como un dios del músculo, comenzaron a debatir en foros y revistas como Flex y Muscle and Fitness sobre los peligros de la preparación extrema. Los organizadores del Arnold Classic derrotaron los protocolos médicos en los eventos, asegurándose de que los paramédicos estuvieran mejor preparados para emergencias. Aunque Paul no fue el único en sufrir problemas de salud por deshidratación, otros atletas como Mike Matarazzo y Albert Beckles también enfrentaron incidentes similares. Su caso fue el más público y dramático. Su colapso, transmitido en vivo y comentado en medios especializados, obligó a la industria a mirarse en el espejo. Pero, ¿qué pasaba por la mente de Paul mientras yacía en el escenario? Según él, no recuerda el momento exacto del colapso. Su mente estaba nublada, atrapada en un torbellino de dolor y confusión. En el hospital, al despertar, las palabras de los médicos lo golpearon como un martillo. Estuviste muerto por 1 minuto. Ese minuto cambió su perspectiva para siempre. Paul no solo tuvo que enfrentar la realidad de su mortalidad, sino también la presión de ser una figura pública en un deporte que exigía perfección absoluta. Este incidente, aunque devastador, sería el catalizador para un cambio profundo en su vida y en su carrera. ¿Quieres saber cómo Paul sobrevivió a este momento aterrador? Dale like, suscríbete a Gains Hierro Club y quédate hasta el final para descubrirlo. No te pierdas esta historia de resiliencia. Mientras yacía inconsciente en el escenario del Arnold Classic de 1994, Paul Dillett no solo enfrentó un colapso físico, sino una experiencia que lo llevó a las puertas de la muerte. En una entrevista con Generation Iron en 2020, Paul relató con un tono casi místico lo que vivió durante ese minuto en el que su corazón se detuvo. Describió un espacio abierto, bañado en un azul profundo,
donde estaba de pie sobre un suelo de cristal que parecía extenderse infinitamente. A lo lejos vio a su perro, un compañero fiel que lo miraba pero no se acercaba, como si estuviera atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. No entendía qué estaba pasando, confesó Paul. Era como si estuviera en un sueño, pero sabía que algo no estaba bien. Los médicos, frenéticos, trabajaban para reanimarlo. Según reportes de la época, confirmados por artículos en Essential Sports y The Cinemaholic, Paul sufrió un paro cardíaco inducido por una deshidratación extrema y un desbalance electrolítico severo. La práctica de cortar agua antes de una competencia, común entre culturistas para resaltar la definición muscular, había sido llevada al límite. Paul explicó que siguió el consejo de un entrenador que le recomendó eliminar casi por completo el agua y aumentar ciertos suplementos, lo que provocó un exceso de calcio y una deficiencia crítica de magnesio en su sistema. Esto desencadenó espasmos musculares incontrolables, conocidos como tetania, que paralizaron su cuerpo y detuvieron su corazón. Los paramédicos en el lugar enfrentaron un desafío adicional. El físico masivo de Paul dificultaba encontrar una vena para administrarle fluidos intravenosos. Según testigos citados en foros de culturismo como T-Nation, los oficiales del evento tuvieron que sostener al gigante mientras los médicos trabajaban contra el reloj. Uno de los paramédicos, en un relato compartido años después, mencionó que la piel de Paul estaba tan deshidratada que parecía papel arrugado, una imagen escalofriante que subraya la gravedad del momento. Finalmente, lograron estabilizarlo y trasladarlo a un hospital cercano, donde despertó horas después, aturdido y confundido. Cuando abrió los ojos, un médico le dijo palabras que nunca olvidaría. «Tuvimos que reanimarte. Estuviste legalmente muerto por 1 minuto». Ese minuto cambió todo. Paul, un hombre que había construido su carrera sobre la fuerza y la invencibilidad, se enfrentó a su propia fragilidad. En entrevistas posteriores, como la de Generation Iron, reflexionó sobre cómo esa experiencia lo hizo cuestionar su propósito. ¿Por qué sigo aquí? Drenia, se preguntó. La visión de su perro, el suelo de cristal y el silencio absoluto de ese espacio azul lo persiguieron durante meses. No era solo un episodio físico, era un encuentro con la mortalidad que lo marcó profundamente. El impacto emocional fue devastador. Paul confesó que, durante semanas, tuvo pesadillas recurrentes sobre el colapso. La idea de subir a un escenario nuevamente lo llenaba de ansiedad. Sus amigos y colegas, como el culturista Mike Quinn, quien estuvo presente en el evento, relataron en entrevistas que Paul parecía un hombre cambiado tras el incidente. Quinn mencionó en un podcast de Eric's Muscle que Paul, normalmente confiado y extrovertido, se volvió más introspectivo, casi temeroso de lo que su cuerpo podía soportar. Este cambio no fue solo personal, también afectó su relación con el culturismo. Paul comenzó a dudar de los métodos extremos que había seguido ciegamente, desde dietas restrictivas hasta la manipulación de líquidos y suplementos. Desde un punto de vista médico, lo que le ocurrió a Paul es un recordatorio brutal de los riesgos del culturismo profesional. Según un artículo de la revista Muscle & Fitness, la deshidratación severa puede reducir el volumen de sangre, aumentando la presión sobre el corazón y provocando arritmias. En el caso de Paul, la combinación de deshidratación, pérdida de electrolitos y estrés físico extremo creó una tormenta perfecta. Los médicos que lo atendieron enfatizaron que su recuperación fue casi milagrosa, dado que el paro cardíaco prolongado puede causar daño cerebral permanente. Afortunadamente, Paul no sufrió secuelas neurológicas, pero el episodio dejó una marca imborrable en su psique. El incidente también tuvo un impacto en la comunidad del culturismo. En 1994, las prácticas de preparación extrema eran comunes, pero el colapso de Paul encendió un debate sobre la seguridad de los atletas. Revistas como Flex y Iron Man publicaron artículos instando a los competidores a priorizar la salud sobre la estética extrema. Paul, en su reflexión, admitió que había ignorado señales de advertencia previas, como calambres musculares y fatiga extrema, atribuyéndolas al esfuerzo normal de la preparación. «Pensé que era parte del juego», dijo en una entrevista con Muscular Development, «pero ese día aprendí que no hay trofeo que valga tu vida». A nivel personal, Paul comenzó a reevaluar su relación con el deporte.
Habló con su familia, particularmente con su madre, quien le suplicó que tuviera más cuidado. En una entrevista con The Cinemaholic, Paul mencionó que esas conversaciones lo ayudaron a encontrar un nuevo propósito. Decidió que, si iba a volver al culturismo, lo haría con un enfoque más consciente. Este cambio no solo le permitió regresar a la competencia, sino que también sembró las semillas para su futuro como fundador de la WIBFPF, una organización que promueve un equilibrio entre salud, estética y espectáculo. La experiencia al borde de la muerte no solo transformó a Paul como atleta, sino como persona. En sus propias palabras, ese minuto en el que estuve muerto me dio una segunda oportunidad para vivir de verdad. Fue un despertar que lo llevó a replantearse no solo cómo entrenaba, sino cómo vivía. Este momento, aunque aterrador, se convirtió en el catalizador para su reinvención, demostrando que incluso los gigantes pueden caer, pero también pueden levantarse más fuertes. Si esta historia te está motivando, no olvides darle like, suscribirte a Gains Hierro Club y activar la campanita. Quédate hasta el final para ver cómo Paul transformó esta tragedia en triunfo. Tras el colapso en el Arnold Classic de 1994, Paul Dillett enfrentó un abismo físico y mental que habría detenido a cualquiera. Su cuerpo había colapsado, su corazón se había detenido y su confianza estaba hecha pedazos. Pero Paul no era cualquier persona. Era Frankenstein, un hombre cuya genética y determinación lo hacían único. En lugar de rendirse, tomó un año sabático para sanar, reflexionar y reconstruirse desde cero. Este no fue solo un regreso al culturismo, fue una reinvención total de su enfoque hacia el deporte, su cuerpo y su vida. Durante su recuperación, Paul se sumergió en un proceso de introspección. Habló con médicos, nutricionistas y entrenadores de confianza para entender qué salió mal. Según una entrevista con Muscular Development en 2001, el incidente fue un punto de inflexión. Aprendió que la deshidratación extrema, combinada con un desequilibrio de electrolitos como el magnesio y el potasio, había sido la causa principal de su colapso. Los culturistas de la época, en su afán por lograr la definición muscular perfecta, a menudo seguían prácticas peligrosas, dietas extremas, diuréticos agresivos y restricciones de agua que ponían en riesgo sus vidas. Paul admitió que confió en consejos erróneos de un preparador que no entendía las necesidades únicas de su cuerpo. Este error casi le costó todo. Con esta lección grabada a fuego, Paul volvió al gimnasio con una mentalidad renovada. No solo entrenaba para ganar, entrenaba para sobrevivir. Cambió su dieta, priorizando alimentos ricos en nutrientes y electrolitos esenciales. Incorporó más carbohidratos complejos, como avena y arroz integral, para mantener sus niveles de energía. También trabajó con un equipo médico para monitorear su hidratación, asegurándose de que su cuerpo estuviera preparado para la intensidad de las competencias. En una entrevista con Flex Magazine en 1996, Paul explicó que aprendió a escuchar a su cuerpo en lugar de seguir ciegamente las moditas del culturismo. Este enfoque lo hizo más fuerte, no solo físicamente, sino también como competidor. En 1996, Paul regresó al Arnold Classic, el mismo evento que casi lo destruyó. Subir al escenario fue un acto de valentía. Los murmullos del público llenaban el aire. ¿Podría este gigante volver a brillar? La respuesta fue un rotundo sí. Logró un impresionante tercer lugar, compitiendo contra titanes como Kevin LeBron y Flex Wheeler. Su físico seguía siendo una maravilla. Hombros como cañones, dorsales que parecían alas y cuádriceps que desafiaban la gravedad. Pero esta vez había algo diferente. Sus poses eran más fluidas, su presencia más segura. Paul había aprendido a combinar su tamaño descomunal con una presentación más pulida, demostrando que podía adaptarse y evolucionar. Durante la siguiente década, Paul compitió en 29 shows profesionales, consolidándose como uno de los culturistas más consistentes de los años 90 y principios de los 2000. Su victoria en el Night of Champions de 1999 fue un hito. En ese evento, derrotó a competidores de élite, mostrando un físico más equilibrado y una rutina de poses que, aunque no perfecta, era mucho más refinada. También logró podios en eventos como el Grand Prix de Hungría, el Ironman Pro y el Toronto Pro, demostrando que su colapso no lo definió, lo fortaleció.
Pero el regreso de Paul no se trataba solo de trofeos. Su experiencia lo convirtió en una voz de advertencia en el culturismo. En entrevistas, como la publicada en Bodybuilding.com en 2002, Paul habló abiertamente sobre los peligros de las prácticas extremas de deshidratación. Abogó por una preparación más inteligente, instando a los atletas a priorizar la salud sobre la estética. Esta postura lo diferenció de muchos competidores de su era, que seguían obsesionados con llevar sus cuerpos al límite. Paul se convirtió en un símbolo de resiliencia, demostrando que se podía ser un mass monster sin sacrificar la vida. Su impacto también se vio en su relación con los fans. Paul siempre fue accesible, compartiendo historias y consejos en eventos y seminarios. En una anécdota contada en RX Muscle en 2010, un fan recordó cómo Paul, después de una competencia, se tomó el tiempo de explicar su rutina de entrenamiento de piernas, inspirando a cientos de jóvenes atletas. Este carisma lo mantuvo relevante, incluso cuando las nuevas generaciones, como Ronnie Coleman y Jay Cutler, comenzaron a dominar el escenario. El regreso de Paul también marcó un cambio en su vida personal. Según The Cinemaholic, se mudó a Toronto, donde encontró estabilidad emocional junto a su familia. Su esposa, Allison, se convirtió en su roca, apoyándolo en cada paso de su carrera. Esta base sólida le permitió enfocarse en sus metas sin la presión de los errores del pasado. Paul no solo volvió al culturismo, volvió como un hombre más sabio, más fuerte y más humano. ¿Inspirado por la fuerza de Paul? Dale like, suscríbete a Gains Hierro Club y quédate hasta el final para descubrir cómo este gigante cambió el juego del culturismo. No te lo pierdas. Paul Dillett no solo venció a la muerte, redefinió su propósito y dejó una huella imborrable en el mundo del fitness. En 2007 fundó la World Beauty Fitness and Fashion, WFF, una organización que revolucionó el culturismo al fusionarlo con moda, espectáculo y presencia escénica. Pero, ¿qué llevó a Paul a crear algo tan diferente? Tras su experiencia cercana a la muerte en 1994 y su exitoso regreso a la competición, Paul entendió que el culturismo necesitaba evolucionar. La industria estaba dominada por federaciones como la IFBB, que ponían el foco casi exclusivamente en el físico. Paul, con su visión única, vio una oportunidad: crear una plataforma donde los atletas pudieran brillar no solo por sus músculos, sino por su carisma, estilo y capacidad para conectar con el público. La WBFF, con sede en Toronto, Canadá, se lanzó con una misión clara: celebrar la belleza, el fitness y la moda en un formato que combinara la intensidad del culturismo con la elegancia de un desfile de alta costura. A diferencia de las competiciones tradicionales, la WBFF introdujo categorías como Diva Bikini, Diva Fitness Model y Male Fitness Model, además de las divisiones clásicas de culturismo. Esto abrió las puertas a una nueva generación de atletas que tal vez no encajaban en el molde de los mass monsters, pero tenían presencia escénica y físicos impresionantes. Paul, como presidente y CEO, diseñó eventos que son verdaderos espectáculos: luces, música, pasarelas y coreografías que transforman cada show en una experiencia inolvidable. Desde su fundación, la WBFF ha crecido exponencialmente. En 2023, organizó eventos en más de 20 países, desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por Europa y Asia. Según el sitio oficial de la WBFF, más de 10.000 atletas han competido en sus escenarios, y la organización ha otorgado millones en premios. Paul, junto a su esposa Allison Dillett, vicepresidenta de la WBFF, ha trabajado incansablemente para que cada evento sea una celebración de la dedicación y el arte del fitness. Allison, una excompetidora y modelo, aporta su experiencia para guiar a los atletas en la preparación de sus presentaciones, desde la elección de atuendos hasta la creación de rutinas que cautiven a los jueces. Pero el impacto de Paul va más allá de los números. La WBFF ha cambiado la percepción del culturismo. Antes, los atletas eran juzgados principalmente por su tamaño y definición. Paul introdujo un enfoque holístico, donde el carisma, la confianza y la capacidad de contar una historia en el escenario son igual de importantes. Esto atrajo a un público más amplio, incluyendo a quienes veían el culturismo como algo inaccesible. En entrevistas, Paul ha dicho que su objetivo era
hacer del fitness un arte que todos puedan apreciar, no solo los fanáticos del hierro. Y lo logró. Los eventos de la WBFF son transmitidos en streaming, y sus redes sociales, con cientos de miles de seguidores, muestran el glamour y la emoción de cada competencia. Además, Paul ha utilizado la WBFF para empoderar a los atletas. La organización ofrece talleres, programas de coaching y recursos para ayudar a los competidores a construir sus marcas personales. Muchos han pasado de ser atletas desconocidos a convertirse en influencers, entrenadores y empresarios. Por ejemplo, competidores como Hattie Boydell y Andrea Brazier han ganado fama mundial gracias a la plataforma de la WBFF. Paul también ha priorizado la inclusión, asegurándose de que personas de diferentes orígenes, edades y niveles de experiencia puedan participar. Esto ha hecho que la WBFF sea un espacio donde la diversidad brilla, desde atletas de élite hasta principiantes que dan sus primeros pasos en el escenario. Si esta historia te ha inspirado, dale like, suscríbete a Gains Hierro Club y activa la campanita para no perderte más historias épicas. Quédate hasta el final para la conclusión que te hará reflexionar. El legado de Paul también se ve en su vida personal. Reside en Toronto con Allison y sus 2 hijas, Brianna y Makayla, quienes han seguido los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo como bailarinas y modelos. Paul ha compartido en entrevistas que su familia es su mayor motivación. La WBFF no es solo un negocio, es una extensión de su pasión por inspirar a otros a superar sus límites, tal como él lo hizo tras su colapso. Su historia personal, marcada por la resiliencia, se refleja en cada evento que organiza. La WBFF no solo premia físicos, premia historias de transformación, dedicación y valentía. Paul también ha sido un pionero en abordar temas de salud en el culturismo. Su experiencia en 1994 lo marcó profundamente, y desde entonces ha abogado por una preparación más segura. En la WBFF se promueven prácticas responsables, como una nutrición equilibrada y la supervisión de profesionales médicos. Paul ha dicho en entrevistas que quiere que los atletas lleguen al escenario sanos y salgan del escenario aún más fuertes. Este enfoque ha ayudado a que la WBFF se gane el respeto de la comunidad del fitness como una organización que valora la salud tanto como la estética. Hoy, a sus 60 años, Paul sigue siendo una figura influyente. Aunque se retiró de las competiciones en 2012, su presencia en la industria es más fuerte que nunca. La WBFF continúa creciendo, con planes para expandirse a nuevos mercados y lanzar iniciativas digitales, como aplicaciones de entrenamiento y contenido exclusivo para sus miembros. Paul Dillett, el hombre que una vez fue Frankenstein, se ha convertido en un creador de sueños, demostrando que el verdadero éxito no se mide solo en trofeos, sino en el impacto que dejas en el mundo. El colapso de Paul Dillett en 1994 no fue el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Este gigante, que estuvo a un minuto de la muerte, transformó una tragedia en un legado imborrable. Desde su regreso triunfal hasta la creación de la WBFF, Paul demostró que la verdadera fuerza no está solo en los músculos, sino en la mente y el corazón. Su historia nos enseña que los errores, incluso los fatales, pueden ser lecciones para construir algo más grande. En Gains Hierro Club, queremos inspirarte a superar tus propios límites. Si quieres llevar tu físico al siguiente nivel, revisa la guía de entrenamiento en la descripción. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tus comentarios, suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan la leyenda de Frankenstein. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos forjando cuerpos y mentes de acero.